orgánicos. Esa es la afirmación del gobierno. Le decíamos a don Bruno Rojas, ¿cuál es la interpretación que se da cuando el gobierno dice no habrá incremento para bonos? Pablo, buen día. Significa, primero que nada, que el gobierno finalmente acepta que la crisis económica mundial y esta disminución de los precios de materias primas, hablemos de minerales y petróleo, finalmente tiene efectos en el país. Y esto se ha traducido en una caída fuerte, notable, de lo que significan los ingresos por el concepto de IDH, por venta y exportación de gas en el país, de 5.489 millones de dólares que se registró allá en 2014 a el año pasado de 3.768 bolivianos. Millones de dólares en este caso. Esto obviamente hace que el gobierno tenga que ajustar el presupuesto, pero lo hace con aquellos sectores más vulnerables. En este caso, cuando el presidente menciona que bonos y particularmente la renta de los jubilados no van a tener incremento alguno, está mostrándonos que todo lo que significa el lado social, las políticas sociales, y reitero, la atención de poblaciones vulnerables serían las afectadas en este caso. Pero también el futuro de los bonos. Sí, por eso decíamos en el caso de los bonos, pero también los salarios, Pablo. Cuando se menciona que entre los recortes o los ajustes se plantea específicamente que personal público, en el sector público que gana más de 15.000 bolivianos, tampoco tendrían incremento salarial. ¿Bonos y salarios se verán afectados en el futuro? Sí, pueden afectarse porque, claro, bajo esa lógica de que el Estado tiene menos ingresos, no se garantiza, no se hace sostenible el pago de los bonos concretamente, y eso nos está mostrando que todo el periodo de bonanza económica que hemos tenido, crecimiento económico, no ha generado precisamente otras condiciones. ¿Podrían desaparecer los bonos? Sí, que puede haber esa disyuntiva porque, reitero, dependen de los ingresos del IDH, dependen de la bonanza económica, del crecimiento económico y no dependen precisamente de lo que significarían condiciones de apoyo a la producción que harían un poco más sostenible esta atención de poblaciones, de grupos de población que requieren este apoyo. Si hablamos sencillamente de la renta dignidad, por ejemplo, que es una política que si bien paga un monto menor, pero sí es una fuente de ingresos para una población mayor de 60 años. No habrá incremento, se señala. ¿Qué pasará si el precio del barril de petróleo continúa en ese precio durante varios años? ¿Esto se pondrá insostenible la economía? Sí, hay todavía algunas señales durante estos meses del año que muestran que, por ejemplo, en el caso del precio del barril de petróleo ha ido mejorando en parte, llegando hasta un 35, casi 40 dólares por el barril de petróleo. En el caso de los minerales también ha habido como una estabilidad en cuanto a los precios, pero la tendencia en general, por lo menos en los siguientes años, muestra que esta disminución va a ser efectiva y eso va a impactar directamente en lo que significa los ingresos económicos del país. Hubo 10 años de bonanza, ¿por qué no se invirtió en producción? En ese caso, para generar más recursos económicos y no solamente depender del petróleo. Efectivamente, Pablo, estos 10 años, lamentablemente, han sido años de despilfarro económico. Se han invertido en proyectos improductivos, se han invertido en otros tipos de actividades que no precisamente ha sentado las posibilidades que a futuro luego eso se traduzca en ingresos, en producción, por ejemplo. Y en ese sentido, evidentemente, en los últimos años hay como una preocupación de parte del gobierno de generar, por ejemplo, a partir del gas, proyectos como se anunció recientemente, una planta de propileno y polipropileno, pero digamos una reacción tardía, cuando ya de principio podría haberse planteado en el plan de desarrollo apuntar a lo productivo, a polos de desarrollo, al impulso de la agropecuaria, al mejor aprovechamiento de los recursos naturales y apuntando a la industrialización en general que podrían, reitero, permitirnos haber aprovechado mejor los ingresos que hemos tenido. El gobierno señala que estamos en austeridad. ¿Cómo se entiende aquello cuando se gasta dinero también en construir un nuevo legislativo, un nuevo palacio de gobierno y otras obras que van generando el tema de cemento?
Esta es la contradicción más grande en el actual gobierno. Se habla de austeridad, se habla de ajustar, se habla de congelar, por ejemplo, en el caso de los bonos, se habla de que los incrementos salariales no llegan de manera uniforme a todos los trabajadores. Entonces, esto, también el gobierno al mismo tiempo está destinando recursos importantes para construcciones, por ejemplo, de 2 edificios nuevos. Permanentemente entrega canchas en diferentes espacios. Nadie niega que puedan ser importantes, pero cuando hablamos de lo prioritario, de lo principal para un país con bajo nivel de industrialización, con bajo nivel de desarrollo, no es para perderse que los recursos deberían apuntar por ese lado. Entonces, más bien se hace más como obras que le generan campaña, le generan, digamos, una posición mediática, le generan una posición más política, antes que pensar en lo que significa el desarrollo, la economía, la industria, el mercado interno en nuestro país. ¿Qué pasó con el blindaje que se tenía, el blindaje económico que supuestamente dijo el ministro de Economía? No, definitivamente no tenemos una economía blindada. Está muy claro que esta economía, la que hemos tenido en estos últimos años, ha dependido muchísimo del mercado mundial, de los precios altos que han registrado los minerales, el petróleo, el gas, pero esto también al mismo tiempo nos revela el hecho que no ha habido una visión de país, una visión de desarrollo que haya permitido, reitero, un mejor aprovechamiento de esta situación de bonanza económica. Le agradezco mucho al señor Bruno Rojas Callejas, investigador del CETRA. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, aprovechar todavía que estamos saliendo el 1 de mayo, saludar a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, y que, bueno, vengan mejores días, y ojalá este anuncio de austeridad no implique mayor pobreza para los trabajadores del país. Muy bien.